sistemas y metodologías de sistemas, ¿sí? No digo nada nuevo de lo que estábamos hablando recién. Y después, justamente, aplicarlos. Y ahí el aplicarlos tiene un poco que ver con lo que veníamos hablando. Vamos a tener bastante práctica y esa práctica lo vamos a tratar, dice, ahí con proyectos reales. Bueno, no sé si van a ser reales porque van a ser dentro del marco académico, pero la intención justamente es que sean lo más parecidos a la realidad para poder adquirir esa práctica profesional, ¿sí? Y después, bueno, un poco todo lo que va a ser el desarrollo de estas habilidades claves para todo lo que va a ser análisis y diseño de sistemas, ¿sí? Nos vamos a centrar mucho en todo lo que es análisis y diseño de sistemas, ¿sí? Bien, seguimos. Estructura de la cursada. Como ustedes ya saben, esta materia es virtual. Vamos a tener en total 11 clases. La duración total de la clase es de 4 horas, 4 horas reloj. Vamos a hacer un break a la mitad de la clase. Y van a tener en esta materia 2 exámenes parciales, ¿sí? Los parciales van a tener una parte teórica y una parte práctica, una fuerte parte práctica. Y los parciales, en cuanto a su parte práctica, la práctica va a ser similar a la práctica que vamos a hacer durante la cursada, ¿sí? La práctica de la cursada la van a hacer en equipos, ahora después vamos a hablar un poco más acerca de eso, pero la parte práctica de cada uno de los parciales va a ser relacionada justamente con lo que vimos en clase. ¿En qué me refiero? Van a ser del mismo tipo los ejercicios, ¿sí? No va a ser exactamente lo mismo que vieron en clase, pero van a ser de ese mismo tipo. Bien. ¿Qué más? Cada uno de esos parciales va a tener un examen recuperatorio, ¿sí? ¿Dudas hasta acá? ¿Consultas? ¿En qué fecha son los parciales? Bien. Para esta materia, yo después, cuando terminemos la clase de hoy, les voy a compartir a través del campus un acceso a una carpeta justamente compartida de la materia. En esa carpeta van a encontrar un archivo de Excel que va a tener varias solapas. Excel en realidad es Google Sheets porque va a estar dentro del ecosistema de Google. Y una de esas hojas va a ser el calendario. Ahí van a ver que ya están estipuladas las 2 fechas de los 2 parciales y los 2 recuperatorios. Ahora bien, este calendario, hace un ratito yo les decía, no está escrito en piedra. ¿A qué me refiero con esto? Siempre la intención va a ser, nosotros tuvimos hace un rato, una de las compañeras mencionaba, primer clase yo estuve enferma, después tuvimos feriados, vamos a seguir teniendo feriados, de hecho la próxima clase es feriado, tuvimos un paro general y justamente también fue jueves y no sabemos si puede ocurrir algún suceso en el futuro que haga que no tengamos alguna clase. ¿Qué quiero decir con esto y por qué lo relaciono con el no está escrito en piedra? Tenemos un calendario estimado en relación a lo que esperamos que suceda. Esperamos que sucedan una serie de clases y después de esa serie de clases vendrá un parcial. Y a la semana siguiente del parcial vendrá el recuperatorio para aquellos que necesiten recuperar. Quienes no necesiten recuperar no se tienen que presentar ese día a clase. Ahora, si no llegáramos con los contenidos porque ocurre algo, modificaríamos las fechas. Por eso les digo que no está escrito en piedra. Tenemos ese esquema tentativo, pero bueno, si ocurre algo nos adaptamos, ¿sí? Pero bueno, ahora cuando termine la cursada les dejo todo el material para que ustedes ya por lo menos vayan teniendo esa previsión de cuándo van a tener un parcial de esta materia. Igual clase a clase nos vamos a ir dando cuenta si llegamos con los contenidos o nos falta más tiempo y lo vamos a ir hablando. ¿Dudas hasta acá? Ok, seguimos entonces. Bien. Expectativas y requisitos, ¿sí? Esta parte es importante. ¿Por qué es importante? Un poco lo que hablábamos hace un rato. Es importante la participación de ustedes, la participación activa de ustedes en estas clases virtuales, ¿sí? Si bien nosotros vamos a tener elementos anexos como esta presentación, que también se las voy a compartir en la carpeta, va a ser una carpeta compartida donde vamos a tener a su vez subcarpetas por cada una de las clases, van a tener en cada una de las clases esta presentación, si usamos algún material extra también va a estar ahí,
también va a estar el calendario que hablábamos recién, pero es importante la participación activa de ustedes en cada una de las clases porque esto también les va a servir a ustedes. ¿En qué instancia? En la instancia de parciales. Y deseamos que no, pero bueno, si eventualmente tuvieran que rendir el final, también les va a servir en la instancia de final, ¿sí? Entonces, por eso yo los incito y los invito a que si hay una pregunta, abran micrófono, no me escriban en el chat porque cuando comparto no puedo ver el chat, prendan las cámaras porque también forma parte de este ida y vuelta, piensen que si bien esta clase es virtual, nosotros si la tuviéramos presencial no es lo mismo, nos estamos viendo y estamos viendo quizás una reacción, alguien que dice algo, lo que sea, acompaña mucho mejor, ¿sí? ¿Qué más? Tengan en cuenta que la práctica, como les decía, va a ser grupal, la práctica la van a hacer en clase, no van a necesitar tiempo extra para hacer la práctica, la van a hacer en clase, y ¿en qué instancias va a ser más que útil la práctica desde el lado docente? Desde el lado de ustedes, lo que hablábamos recién, poder poner en práctica esos conocimientos teóricos que acaban de ver. Y desde el lado docente, desde el rol docente, a mí me va a servir porque si al momento de hacer la corrección de los parciales hay ahí un tema entre quizás dos notas, bueno, dependerá un poco justamente de la participación en clase, de cómo están trabajando en estos trabajos prácticos y demás, esa definición para arriba o que quede exactamente igual que la nota del parcial, ¿sí? Entonces, más que nada, para que tengan en cuenta eso. ¿Dudas? ¿No? Ok, No, seguimos entonces. Bueno, un poco más de lo que hablábamos hace un rato. La intención es este enfoque teórico-práctico y empezar a combinar teoría con práctica, ¿sí? Y aplicar todo lo que vemos a casos reales, ¿sí? Ese va a ser el eje transversal de la materia durante este cuatrimestre, ¿sí? ¿Consultas, dudas? ¿Nada? ¿Arrancamos con la materia ya? Bien. Como dice el título, Introducción a los sistemas. Entonces, vamos a empezar por lo básico, ¿sí? Y para empezar por lo básico, los voy a invitar a todos a participar. Les voy a compartir un enlace. Voy a dejar de compartir un momentito porque vamos a cambiar lo que vamos a estar compartiendo. Les paso el enlace por acá por el chat. Vamos a presentar. Ahí está. A ver si me deja compartir. Bien. La pregunta es... no, este no es el que quería compartir. Esperen que vea. Ahí está. ¿Por qué no me está mostrando la presentación? Mientras van ingresando al enlace, van a ver que la pregunta es, ¿qué es un sistema? La intención es que lo respondan. No hay respuestas incorrectas, así que en ese sentido, siéntanse libres y a ver si me deja ahora compartir para que vayamos viendo entre todos los resultados. No me deja. ¿Qué le pasa? Ustedes vayan completando mientras yo logro que me deje compartir. Cosa que parece que está difícil. Compartir pantalla completa. A ver ahora. Bien. ¿Ven bien ahí la pantalla? Están viendo mi pantalla y a su vez una pantalla pequeñita con el Meet, ¿verdad? Sí. Sí, ahí se ve. Bueno, vamos a ver si para la próxima lo podemos solucionar y que se vea un poco mejor. Bueno, ¿pudieron acceder al link que les compartí? Sí. Bien, súper. Vayan sumando sus respuestas y acá vamos a ir viendo los resultados. Si alguno no puede acceder, también puede leer el QR desde el celular.
o desde una tablet. Vamos a ver si oculto esto, se ve un poquito mejor. Ahí está. Bien, súper, buenísimo. Veamos un poco esta nube de respuestas. ¿Qué información nos trae? Bueno, interrelación está ahí en el centro. Ahora vamos a ver qué pasa con interrelación, conjunto de elementos, complementos, módulos que se relacionan, conjunto de procedimientos, interconexión, interrelación, elementos asociados, conjunto de reglas, resultado, conjunto de partes, conjunto, salió bastante. Solo acompañado, pero salió bastante conjunto. Tienen relación, automatizado, integración, estructuración, interconectado, objetivo común, algo estructurado, formas, métodos, objetivos, automatización, reglas, orden, herramienta, funcional y método. Bien, interesantes respuestas. Voy a tomar una captura, así después se las paso, dentro de todo lo que voy a compartir. Ahora vamos a ir a la diapo. Bien. Y vamos a ver un poco más de la teoría. Ahí estamos. A ver, ¿estamos ahí? Sí, pero me está faltando algo. No, esperen un segundito. Algo está fallando. ¿Cómo se cambió esto? Ahí va. Oh, parece ser que iba. Bien, ahora sí. Bueno, vamos a ver un poco cómo todo esto que fueron respondiendo tiene o guarda relación con lo que es un sistema. Fíjense que acá tenemos la definición, ¿sí? Un sistema es un conjunto, vieron que conjunto salió bastante, y creo de hecho que estaba conjunto de componentes. Es un conjunto de componentes interrelacionados, ahí ha salido también esa respuesta, que trabajan juntos para alcanzar un objetivo común. Estos componentes pueden ser físicos, como las partes de una máquina, o abstractos, como los modelos dentro de una organización. Y ahora les pregunto, y volvemos al Mentimeter. Voy a tratar de... ¿Ustedes no se fueron de la página? Debería ahora aparecerles otra pregunta. Confírmenme. Que es, ¿qué tipos de sistemas conocen? Y a medida que la vayan respondiendo, confírmenme si es así, les van a ir apareciendo las respuestas de sus compañeros. Si me confirman eso, golazo, porque así no voy cancelando lo que vamos compartiendo y nada, y se pierde ahí un tiempo entre que comparto una pantalla y la otra. ¿Van viendo las respuestas? Sí. Genial, buenísimo. Nos damos unos minutitos para que vayan respondiendo.
Bien, aparece ganador ahí, sistemas informáticos, sistema nervioso, ahí cabeza a cabeza, sistemas abiertos, judicial, tecnológicos, educativo, ecológico, operativo, Scrum, solar, funcional, central, gestión, operativo, no sé si ya lo leí, justo ahí cambiaron algunas respuestas, computadora, educativo, métrico, complejo. Bien. Endocrino, creo que no lo había leído. Bien, bien, buenísimo. Bueno, vamos a ver un poco más acerca de qué tipos de sistemas existen. Y bueno, como muestra acá la diapo, existen distintos tipos de sistemas, en particular acá estamos viendo dos, que son los abiertos y los cerrados. Y justamente la diferenciación entre ambos es que los abiertos van a interactuar con el entorno, ¿sí? Como puede ser, por ejemplo, una empresa que interactúa con otra en la compra y venta de algún tipo de productos. Y los cerrados no van a interactuar con el entorno, ¿sí? Y un ejemplo de un sistema cerrado puede ser, por ejemplo, alguna fórmula matemática, ¿sí? Entonces, el hecho de poder diferenciar los sistemas, lo que nos va a permitir justamente es poder pensar mejor cómo vamos a abordar las diferentes casuísticas que vamos a abordar nosotros desde el lado de la tecnología y justamente cómo vamos a trabajar con cada uno de estos sistemas porque cada sistema tiene contextos distintos, ¿sí? Uno vemos que se está relacionando justamente con el exterior, está interactuando con el entorno y el otro para nada. Bien. Y tenemos también, dentro de lo que son los sistemas de información y los sistemas informáticos. ¿Alguno sabe la diferencia? Sí, ¿no? Informáticos serían los hardware. Ok. Ahora vamos a ver. Información, sistemas de información puede ser una base de datos. Ok, bien. Ahora vamos a ver. ¿Alguien más? ¿No? Ok. Bien. Bueno, acá tenemos en la diapo bastante de lo que acaban de mencionar justamente. Entonces, fíjense que un sistema de información lo que va a incluir es todo justamente, ¿sí? Fíjense que de hecho ahí están listados, ahora los vamos a leer, y están listados varias de las respuestas que ustedes hace un ratito daban. ¿Qué es o qué componentes incluye un sistema de información? Bueno, como mencionaban recién, el hardware, que son los dispositivos físicos, el software, que van a ser todas las aplicaciones que van a procesar la información, los datos, que es justamente esa materia prima que se recibe en una aplicación y que va a ser procesada, las personas, que van a ser los usuarios que interactúan con el sistema, y los procesos, que los procesos son, como dice ahí, las operaciones y las reglas con las que se maneja o con las que se rige la información. ¿Les hace sentido esto? ¿Les suena? ¿Les hace recordar algo? ¿No? ¿Tomo el silencio como un no? Bueno, entonces, lo importante, como dice acá en la diapo, es que un sistema de información es un sistema que va a recolectar, procesar, almacenar y distribuir información, ¿sí? Y, bueno, que habitualmente justamente eso sirve para la toma de decisiones. Si ustedes eligen cualquier sistema que ustedes conozcan, cualquier aplicación que ustedes conozcan, va a ver que está conformada por todos estos componentes. Siempre va a haber un hardware, la aplicación esa justamente va a ser el software, probablemente tome datos
reciba datos de quiénes de esos usuarios y genere procesos con esos datos y con esa información que están justamente administrando los usuarios. El que quieran. La aplicación, por ejemplo, que ustedes quieran, van a ver que cumple exactamente con todo esto. ¿Dudas, consultas? ¿Nada? Ok. Bien. Y por otro lado tenemos que un sistema informático es algo mucho más específico. ¿Por qué? Porque fíjense lo que dice acá, que se refiere a un conjunto de componentes tecnológicos que se utilizan para crear, procesar, almacenar y comunicar información. Y muchas veces, justamente lo que sucede es que se confunden estos términos, ¿sí? Pero bueno, acá estamos viendo justamente esas diferencias. Seguimos. Vamos a hablar de las 4P de proyectos. Como les decía hace un rato, vamos a ver varios conceptos fundamentales en esta materia y después, cuando vayamos a la práctica, vamos a ir enlazando todos estos conceptos. Los invito a ir al Mentimeter. Fíjense que tienen una nueva pregunta. Recuerden que a medida que van respondiendo van a ir viendo las respuestas. Y la pregunta nueva es si justamente alguna vez escucharon hablar de las 4P de los proyectos. Y si las conocen y cuáles podrían ser. Ahí tienen para votar. ¿Estamos en línea? Me quedé sin internet, me colgué. Estamos. Ya estamos contestando, perdón. Ah, ok, no veo nada, entonces por eso pregunto. Tranqui, ahora lo vamos a ver. Es votación libre. Perfecto, creo que no habilitó la respuesta. Sí, a mí tampoco me deja subir. A ver, porque acá me dice que sí, pero ahora vamos a darle de nuevo. Espera. Gracias ahí por el aviso. Ahí voy nuevamente. Ahí no me pasé. Ahí está. Ahora sí. ¿O no? A mí arriba me dice responding is turned off, así que como que no puedo. Me dice please wait or ask the presenter to allow new responses, así que. Ok, a ver, vamos a ver. A ver qué le pasa. Tienen que refrescar quizás la conexión. ¿Puede ser? Yo lo hice y no funciona. ¿No? A ver, Creo que lo que hay que hacer es Ahí está, arrastrarlo de la ahí- derecha. Ahí reinicié y Arrastrar. dejé. ahora sí. Ah, ahora sí. Súper, genial. Bien, y ahí van viendo las respuestas, ¿verdad? Sí. Súper, genial. Bien, vamos a dar un minutito más y las revisamos. Bien. Primer puesto, producto. Segundo, procesos. Tercero, personas. Cuarto, proyecto. Quinto, planes. Sexto, pasos. Y séptimo, principios. Bueno, vamos a ver un poco ahora justamente esta que es una herramienta bastante clave
para entender los proyectos, es entender justamente estas 4P, que ahora vamos a ver de qué se tratan, que son producto, proceso, personas y proyecto. Así que las votaciones estuvieron más que bien. Y bueno, justamente las vamos a ver en detalle porque estas 4P sirven para gestionar cualquier proyecto, independientemente de si eso no es tecnológico, para absolutamente cualquier proyecto. Entonces, arrancamos por producto. Vamos a hablar la diapo. Producto. El producto es el resultado final que el proyecto busca entregar, ¿sí? Un proyecto sería una intención de hacer algo. Bueno, ese algo va a tener un resultado final. Ese resultado va a ser el producto. Todo, de hecho, lo que nosotros hacemos tiene un resultado final. Tiene una intención, un objetivo. Y ese va a ser el producto, ¿sí? Bueno, y acá lo que nos trae es justamente que en el contexto de desarrollo de software, ¿qué puede ser ese producto? Bueno, nos trae algunos ejemplos. Puede ser una aplicación, puede ser una plataforma o puede ser cualquier otro tipo de solución tecnológica. Y acá los invito a enlazar justamente todos aquellos que en este caso están trabajando en tecnología, todo aquello que están desarrollando, que están resolviendo, tiene ese resultado final, ese objetivo final, que es justamente ese producto. Y de hecho también ustedes, si están cursando alguna materia relacionada con programación, bueno, el objetivo justamente va a ser desarrollar probablemente algún tipo de aplicación. Ese va a ser el producto, ¿sí? Y algo que es muy importante, como dice ahí, es definir claramente las características, ¿sí? Las características y los requerimientos que va a tener ese producto. Y ahora vamos a ver en las metodologías que, si bien es interesante tenerlas del principio, hay algunas metodologías en las cuales sí o sí está al principio, o eso es lo que se espera, y en algunas en las cuales van adaptándose, van cambiando, se van ajustando a las realidades, justamente esos requerimientos que pueden existir. ¿Dudas hasta acá? ¿Consultas? ¿No? Seguimos entonces. Bien. Siguiente P, el proceso, ¿sí? Vimos producto, ahora proceso. ¿Qué es lo que nos trae la diapo? Dice exactamente que el proceso se refiere a las metodologías y procedimientos que justamente se van a seguir para desarrollar ese producto. El cómo vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, por eso acá dice que incluye la selección de un modelo de desarrollo, que puede ser ágil, puede ser cascada, y la planificación de esas etapas del proyecto, ¿sí? Entonces, el proceso nos da ese marco de trabajo. Un extra es que dice, el proceso debe ser flexible, pero tiene que estar definido, ¿sí? Tiene que ser flexible porque la flexibilidad es lo que nos permite adaptarnos a los cambios, ¿sí? Si nosotros tenemos un proceso que no se adapta a los cambios, probablemente nos quede desactualizado y empiece a no servir. Entonces, de allí, esto, perdón, de que se tiene que adaptar a los cambios. Y por otra parte, ese proceso que vamos a seguir para desarrollar ese producto nos tiene que asegurar que, y la calidad de lo que vamos a desarrollar. Entonces, tenemos producto y tenemos proceso. ¿Dudas? ¿Consultas? Bien, seguimos. Y por otra parte tenemos a las personas. ¿Quiénes son justamente las personas? Bueno, quienes van a ejecutar ese proyecto, ¿sí? Y estas personas incluyen absolutamente a todos los miembros del equipo, como dice ahí, desde los desarrolladores hasta los gestores de proyectos. Y a lo que es esencial es que todas las personas tengan roles y que esos roles tengan responsabilidades. Y, como dice ahí, que estén claramente definidas. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a permitir desenvolvernos y trabajar y saber qué es lo que nos corresponde hacer, qué es lo que no nos corresponde hacer, y bueno, y eventualmente buscar herramientas quizás para llevar alguna labor que nos corresponde hacer adelante, ¿sí? Entonces, tenemos el producto, que es el resultado final, el proceso, que es justamente cómo vamos a trabajar, y las personas, que son quienes vamos a estar involucrados en el desarrollo. Y por último, tenemos el proyecto, ¿sí? Y fíjense que el proyecto es justamente el conjunto
de todas las tareas que se van a hacer y de todos los recursos que se van a usar o que van a ser necesarios para ¿qué? Para entregar ese producto, que es lo que veíamos al principio, que va a ser justamente la entrega relacionada con ese objetivo que teníamos, ¿sí? Dentro del proyecto están incluidos, como bien dice ahí, desde la gestión del tiempo, la gestión de costos y los riesgos. Nosotros tenemos un objetivo, tenemos un norte al que vamos a ir, pero tenemos ciertos parámetros en los que nos vamos a mover. Probablemente los costos no sean eternos, que tenemos que tener presente. Siempre es interesante conocer de manera previa qué cosas podrían salir mal, porque eso que nos permite, y nos permite establecer planes. Si pasa esto, vamos a hacer esto. Entonces, si algo ocurre, que esperamos que no ocurra, y vamos a hacer todo para que eso no ocurra, como por ejemplo monitorear, si hay un riesgo lo vamos a monitorear para justamente estar atentos a que no ocurra y generar alguna acción justamente para que no suceda. Pero si sucede, vamos a tener la posibilidad de saber qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que accionar, y no improvisar en ese momento cuando ya sucedió, cuando no hay otra alternativa que, bueno, ver justamente cómo se va a solucionar ese problema. Entonces, como dice ahí, un buen gestor de proyectos tiene que ser capaz de balancear estos factores. ¿Para qué? Para que justamente se complete el proyecto, se entregue ese producto a tiempo y dentro de ese presupuesto. Fíjense qué es lo que hablábamos recién. ¿Dudas, consultas hasta acá? ¿Nada? Por ahora nada. Por ahora nada, profe. Seguimos entonces. Vamos a tener en... esperen, porque son... Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer la pausa ahora y vamos a hacer este ejercicio cuando volvamos de la pausa. Son casi las 20. Estaríamos volviendo 20:15, 20:20, ¿sí? Pueden quedarse conectados, apagan mic y nos vemos de nuevo 20:15, 20:20. Ok. Súper, nos vemos. Hasta luego. Bueno, ahora la intención es que hagamos una apuesta en común, y para eso los invito a abrir micrófonos, y un ejercicio práctico teniendo en cuenta justamente lo que dice acá la diapo. Consideremos el desarrollo de una aplicación móvil. Bueno, teniendo en cuenta esto, ¿sí? El desarrollo de una aplicación móvil, ¿qué podríamos decir que representan cada una de estas 4P? ¿Qué sería producto, por ejemplo? La aplicación móvil. Ok, bien, perfecto. ¿Y proceso qué sería? Estamos realizando. Bueno, el producto. Ahí se me juntaron dos mic. ¿Cómo se va realizando? Llegué a escuchar. ¿Y qué más? El camino hacia el producto. ¿Qué se va a utilizar? ¿Lo último cómo fue? ¿Qué se va a utilizar? ¿Si se va a utilizar la aplicación? No, o sea, ¿qué herramientas se van a utilizar para desarrollar? Ah, ok. ¿Y a qué llamamos herramienta? El software, el hardware. Ok. O sea, el lugar donde se va a desarrollar. Ok. ¿Y qué más necesitaríamos para poder desarrollar ese producto? ¿Cada uno lo va a hacer como quiera? ¿Cómo? Personas. Ok, personas, bien. ¿Pero qué serían las personas? Porque personas es una de las 4P. ¿Qué serían las personas? ¿Quiénes serían esas personas? El usuario, los usuarios. Y los desarrolladores y el equipo de trabajo. Bien, el equipo de trabajo. Y estábamos en proceso y de proceso nos fuimos a personas.
¿cómo se van a manejar esas personas? Eso nos va a dar la respuesta de proceso. Método, ¿no? Y con las metodologías. Exactamente, los dos están en lo cierto. Exactamente, los métodos, las metodologías. Bien. Y dentro de la P del proyecto, ¿qué entraría? ¿Qué tendríamos? ¿Sí? El objetivo. El tipo de producto que se va a hacer. Ok, ¿y qué más? ¿El proyecto no envuelve todas las personas y herramientas que se van a utilizar para el producto? Sí, a eso lo llamamos recursos, pero ¿qué piensan ustedes? ¿Quieren hacer algo en su vida personal, en su casa, con su familia, con su pareja? Para hacer eso, ¿qué es lo primero que necesitan? ¿Hay algo? ¿Qué cosa? Planificar. Ok, planificar. Pero planificamos. Vamos a ir a lo concreto. En este La necesidad. Ok, la necesidad. Pero en este caso estamos hablando del desarrollo de una aplicación móvil. Pero podemos llevarlo a cualquier situación. Por ejemplo, es un proyecto interesante. ¿Qué necesitan para irse de vacaciones? Lo primero. ¿Presupuesto? Plata. Exacto, plata. ¿Sí? El presupuesto, el costo. Y después, ¿qué más necesitarían? Ya tienen la plata. Bueno, y ahora, ¿qué es lo siguiente que van a necesitar para poder irse de vacaciones? Tiempo. Tiempo, exacto. Hay que pedir ese permiso. Si uno está trabajando, hay que pedir ese permiso, ¿sí? Y después, lo habían mencionado antes, que eran los recursos. ¿Y qué tendríamos a qué tendríamos que estar alertas? Ay, perdón, que justo me estaba sonando el celu. ¿A qué tendríamos que estar alertas, en este caso, en nuestro proyecto que es irnos de vacaciones? ¿Qué tendríamos en cuenta? ¿Qué podría pasar? El clima. Situaciones externas. ¿Objetivo? ¿Algún imprevisto? Ok. Tomo lo de objetivo para darle respuesta. El objetivo sería el irnos de vacaciones. Y todo lo que estaban mencionando recién, que el clima, si alguno se enferma y no sé, alguien más dijo algo y lo olvidé recién. Situaciones externas. Situaciones externas, ¿qué serían todas esas cosas? Riesgos. Riesgos, exacto, ¿sí? La intención es volver a ver esta teoría que vimos, la llevamos a un ejemplo que no tiene que ver con tecnología, pero fíjense que aplica totalmente. Entonces, ahí todo esto que fuimos mencionando, recursos, tiempos, costos, riesgos, entran en el proyecto, ¿sí? En la P de proyecto. ¿Dudas hasta acá? ¿Consultas? ¿No? Ok, seguimos. Bien, vamos a empezar ahora a ver, como les dije, vamos a tratar de ver bastante teoría, después vamos a hacer la práctica, probablemente la práctica la dejemos para la clase que viene. Vamos a ver bastante teoría, bastantes herramientas fundamentales para poder encarar esa práctica. Y dentro de la teoría vamos a ver lo que es el proceso de desarrollo del software, ¿sí? Vamos a ir primero a esta imagen que justamente nos muestra todas las fases que se tienen en cuenta en el desarrollo de software. Y ahora vamos a ir viendo cada una de estas fases, ¿sí? Hasta ahora vimos, nos fuimos haciendo como un doble clic. Cada vez vamos interiorizando más en toda la temática de esta materia. Vimos que eran sistemas, hablamos recién de las 4P, ya tenemos como en mente todo lo relativo a un proyecto. Bueno, ok. Ahora vamos a ver todo lo relativo al ciclo de vida del desarrollo de software. Y para todo lo que es el ciclo de vida de desarrollo de software, la primera fase va a ser justamente la recolección de requisitos, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a representar esta fase o qué es lo que va a implicar? Bueno, justamente va a ser identificar y documentar. Después vamos a ir viendo metodologías y cómo todo esto interactúa o cómo esto se relaciona con las metodologías. Primero vamos al ciclo de desarrollo de software. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es saber qué es lo que necesita un usuario, un cliente. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser recolectar estos requisitos. Entonces, los tenemos que identificar, los tenemos que ver, tenemos que saber qué es lo que espera que haga
ese producto relacionado con las 4P que vamos a desarrollar, ¿sí? Habíamos hablado que dentro de lo que es tecnología, producto es bastante amplio. Entonces, esos requisitos que pueden existir, como dice ahí la diapo, pueden ser funcionales o no funcionales. ¿Conocen las diferencias entre requisitos funcionales y no funcionales? ¿Imaginan cuáles pueden ser? ¿No? Bueno, vamos a revisarlo. Funcionales, ¿sí? ¿Cuál sería el funcionamiento que tiene que tener ese producto? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Sí? Los funcionales sería más relacionado con cómo lo tiene que hacer. Por ejemplo, cuestiones relacionadas con la velocidad, la velocidad de respuesta de ese producto que vamos a desarrollar, cuestiones relacionadas con la seguridad, que no son requisitos de funcionamiento, por eso son no funcionales, ¿sí? Bien. Dentro de todo lo que son las herramientas típicas para hacernos justamente lo que se van a incluir o lo que se van a hacer entrevistas, encuestas, puede ser que el cliente nos haga algún tipo de documentación que ya tenga o de procesos que ya tenga, como para que nosotros nos interioricemos exactamente en aquello que necesita. Y también vamos a tener reuniones. Vamos a tener reuniones con las partes interesadas, que probablemente sean quienes van a utilizar ese producto o sean quienes justamente van a ser el sponsor de ese producto, ¿sí? Normalmente se conocen como stakeholders. No sé si escucharon ese término en algún momento. ¿Dudas? ¿No? Ok, seguimos. Bien. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta recolección de requisitos? Bueno, es entender exactamente, es identificar, es documentar y por sobre todas las cosas, entender cuáles son esas expectativas, ¿sí? Es poder establecer el objetivo. En algún momento alguien lo había mencionado hace un ratito. El objetivo, ¿para qué ese cliente, ese usuario, ese interesado o stakeholder necesita lo que nos está pidiendo, ¿sí? Y también entender no solo para qué y qué es lo que necesita, sino también cuáles son las restricciones que pueden ocurrir y cuáles son las prioridades de ese cliente. Es ponernos un poco en la piel de ese cliente, de ese usuario o de esa parte interesada para justamente entender esas necesidades que va a tener ese negocio en el cual o al cual nosotros le vamos a brindar una solución, en este caso un producto tecnológico, ¿sí? Entonces, entendemos esas necesidades, identificamos los objetivos y las expectativas que existen, los documentamos. ¿Qué documentamos? Esto que hablábamos recién, los requisitos funcionales y los no funcionales, y establecemos un consenso y una aprobación de esos requisitos, ¿sí? Nos ponemos de acuerdo en que eso es lo que se va a desarrollar o lo que se va a construir. ¿Dudas hasta acá? ¿Consultas? No. ¿Seguimos? Bien, lo que hablábamos recién, tipos de requisitos funcionales y no funcionales, son los más clásicos. Los mencionábamos hace un ratito y poníamos justamente ejemplos. Y después puede haber otros requisitos. Requisitos del negocio, ¿sí? Que son requisitos más a alto nivel, no va a ser exactamente cómo quiero que funcione algo o cuando termine tal proceso necesito que me entregue, por ejemplo, un comprobante. No, van a ser a más alto nivel, ¿sí? Nos van a ayudar a entender mucho más el negocio y esa línea o ese objetivo que tiene el negocio, cómo nuestro producto lo va a acompañar y lo va a ayudar justamente a cumplir ese objetivo. Y después puede haber requisitos técnicos que van a pasar más que nada por el lado de determinadas cuestiones relacionadas con la arquitectura, con cuáles son las herramientas de desarrollo que, no sé, nos están solicitando. Muchas veces hay ciertas restricciones o ciertas solicitudes relacionadas con, no sé, una empresa que es de determinado rubro, que está en determinado contexto, que es monitoreada
o auditada por determinado organismo y que, bueno, que tiene que seguir ciertas pautas y de allí puede haber requisitos técnicos que debamos llevar adelante o cubrir. Bien, repasando un poco las técnicas de recolección de requisitos que hablábamos recién. Las entrevistas, que la entrevista va a ser una conversación directa con, ya les digo, un usuario, un cliente, una parte interesada, y justamente esa entrevista nos va a servir para obtener toda la información acerca de las necesidades que existen, acerca de las expectativas, y empezar a sumar detalles justamente de todas esas necesidades, todas esas expectativas y esa información que sobre todo van a manejar estas partes. Después, ¿qué se puede hacer también? La entrevista normalmente, como decíamos recién, al ser cara a cara, uno a uno, quizás en alguna reunión, es un poco más acotado. Entonces, cuando uno tiene muchas personas a las cuales recolectarle requisitos o conocer justamente cuáles son sus necesidades, bueno, va a usar algunas herramientas que son aptas para trabajar más en grupos, como pueden ser los cuestionarios o las encuestas, ¿sí? Porque, bueno, justamente uno puede abarcar con un cuestionario y una encuesta un número grande de personas e inclusive pueden ser usuarios a los cuales uno no tenga acceso, ¿sí? Por ejemplo, futuros usuarios. Entonces uno lanza una encuesta, lanza un cuestionario y, bueno, con eso recolecta información y quizás valida o no una hipótesis, por poner algún ejemplo. De la misma mano, así como hablábamos de que las entrevistas son cara a cara y probablemente en grupos reducidos y los cuestionarios o encuestas son para grupos más grandes, tenemos los workshops o los talleres, que nos sirven muchas veces para emular situaciones. Emular es recrear una situación. A veces uno tiene una entrevista con un usuario final, vuelvo a lo mismo, cliente o parte interesada. Vamos a usar el término usuarios como genérico, pero siempre vamos a estar hablando de los tres. Y nos cuenta cómo hace determinada labor y qué necesita, por ejemplo, de otro sector, como para poner algún ejemplo, y después vamos a hablar con otra persona de ese otro sector al que necesita algo y nos cuenta algo distinto. Bueno, a través de un taller podemos recrear situaciones reales y ver justamente qué es lo que sucede. Digo, a veces uno habla y por un lado dicen una cosa, por otro lado dicen otra, y bueno, cómo saber cuál es, quién está correcto, quién no está correcto, si están los dos correctos y están teniendo un punto de vista diferente. Bueno, a través de, por ejemplo, un taller, ¿sí? Nos sirve mucho para refinar esos requisitos. Después, como hablábamos antes, analizar documentos, información, absolutamente de todo. Documentos físicos, políticas, especificaciones técnicas, lo que el cliente nos pueda acercar justamente para entender mucho más el negocio y de la mano de entender el negocio, entender cuáles son esos requisitos. ¿Qué otra cosa podemos hacer para recolectar requisitos? Observar. Ver cómo reaccionan, cómo interactúan o cómo trabajan los usuarios, ¿sí? Entonces, a través de esa observación vemos justamente cómo se comportan para llevar adelante determinado proceso, que supongamos es necesario reflejar en alguna aplicación que nosotros vayamos a desarrollar. Bueno, a través de la observación podemos también recolectar requisitos. Y digo, ninguna de estas técnicas es de uso exclusivo. Podemos hacer entrevistas y observación, las podemos mezclar. Y después, algo más que podemos hacer es generar prototipos, ¿sí? Los prototipos, lo que nos sirven los prototipos es un modelo de algo. No es exactamente ese producto funcionando, sino que es algo muy similar o algo que se va a acercar a ese producto final. Entonces, podemos generarlos de diferentes maneras. Puede ser inclusive en lápiz y papel. ¿Con qué objetivo? Bueno, justamente con el objetivo de ver cómo un usuario resuelve algo, poder obtener feedback, es decir, retroalimentación, que es algo que nosotros generamos, y ya les digo, lo podemos hacer en lápiz y papel, vemos cómo un usuario final se comporta y vemos si serviría o no serviría. ¿Dudas hasta acá? ¿Consultas? ¿El prototipo es sinónimo de un MVP? No, no es sinónimo de un MVP. Ok. Un MVP, para no dejarte sin respuesta, es lo mínimo que se puede desarrollar para lanzarlo. Después lo vamos a ver bien en detalle. Entonces ya tendrías un lanzamiento con un MVP. Ok, perfecto. Ya tendrías funcionalidades, habrías hecho todo un proceso que después vamos a ver más en detalle, por el cual llegues a conocer qué es un MVP. Un prototipo es algo mucho más básico.
llevándolo a nosotros, yo les digo lápiz y papel, uno podría, por ejemplo, con lápiz y papel generar las distintas pantallas que imagina que va a tener una aplicación y en función de lo que va haciendo un usuario lo va llevando a navegar a distintos papeles a ver si le soluciona algún proceso o puede llevar adelante alguna función ese usuario. Eso sería un prototipo. Es como para validar una hipótesis. ¿Creemos que esto le puede servir al usuario? Bueno, veamos, ¿cómo hacemos para que sea baratito, digamos, y podamos testearlo? Bueno, capaz hacerlo en lápiz y papel. Puede ser una opción. Digo, puede haber miles. Después hay millones de herramientas online para generar prototipos. De hecho, inclusive hasta si uno quisiera, puede usar un PowerPoint para generar un prototipo. Y bueno, el usuario va haciendo clic en determinados lugares de esa presentación y en función de eso se le van desplegando otras diapositivas. Todo es válido. Esa sería un poco la diferencia. Pero después vamos a ver bien en profundidad qué es un MVP. ¿Dudas, consultas? Seguimos entonces. Bien. ¿Cuáles son los roles que van a estar involucrados justamente para todo lo que es la recolección de requisitos? Bueno, dentro de los roles tenemos Business Analyst, que es BA, también va a ser uno de los roles que va a estar como responsable de todo lo que es la recolección de los requisitos, ¿sí? También va a ser un facilitador de la comunicación entre la parte interesada, como decíamos, el stakeholders, y... Ay, esperen que alguien escribió, y justo este lo vi. Ok, ahora, después sí que nos quedamos un ratito y te cuento qué vimos antes. Y me contás exactamente en qué punto te sumaste, ¿sí? Les decía, el BA va a ser el responsable de recolectar estos requisitos, de facilitar la comunicación entre quienes, entre la parte interesada, darse vuelta y conversar con el equipo técnico. Tiene justamente esa función, el poder ser como un traductor de esas necesidades que tiene el cliente, comprender esas necesidades que tiene el cliente, después darse vuelta y revisar con el equipo de desarrollo cómo se pueden llevar adelante. Otros nombres de otros roles relacionados con lo que es la recolección de requisitos, digo, los traigo como para que estén presentes estos nombres y empiecen a formar parte de nuestro léxico. Product Owner, ¿sí? En particular, el término Product Owner se usa en metodologías ágiles, puntualmente en Scrum. Y también va a ser quien defina y quien va a priorizar los requisitos en función de algún parámetro de priorización. Por ejemplo, cuánto valor se le entrega al negocio. ¿Qué significa cuánto valor se le entrega al negocio? En una metodología ágil, todo el tiempo se le está dando al cliente o al usuario o a la parte interesada una nueva versión de un producto. Lo pensamos como una nueva versión de una aplicación que tiene siempre un poquito más de desarrollo. Entonces, justamente, el Product Owner va a estar encargado de que todo aquello que se vaya a desarrollar esté en línea con cuáles son las prioridades del negocio. ¿Dudas? ¿Consultas? Bien, ¿quiénes más van a estar involucrados en la recolección de requisitos? No quizás de manera directa, sino de manera indirecta. Los desarrolladores y los testers, porque justamente de todo aquello que les puedan dar tanto el BA como el Product Owner, le puedan contar acerca del negocio, le puedan traducir, va a hacer que entiendan mejor cuáles son esas necesidades y en función de eso planeen mejor justamente el desarrollo y las pruebas que van a hacer. Y después los usuarios finales, justamente porque, bueno, van a ser quienes vayan a entregar esa información valiosa de cuáles son sus necesidades y cómo imaginan, cómo piensan esa expectativa que tienen de cómo van a interactuar con ese producto. Bien, seguimos. Bueno, buenas prácticas para la recolección de requisitos. Esto es importante que lo tengan presente. Y fíjense que lo vamos a leer y nos va a hacer mucho sentido. ¿Por qué? La primera es involucrar a todos los interesados desde el principio. Vamos a desarrollar algo, vamos a construir algo, vamos a construir un producto para
un público. Público es un usuario, un cliente, una parte interesada. Bueno, que estén todos aquellas partes interesadas justamente desde el principio. ¿Por qué? Bueno, porque dentro de lo que va a ser la etapa de recolección de requisitos, nos va a permitir tener en cuenta todas las perspectivas y que se eviten malos entendidos. Obviamente, uno lo que va a hacer proponer desde su lugar y después, dependiendo del contexto, del tipo de empresa, de donde uno está trabajando, de si uno es parte de esa empresa, si uno es parte de una consultora, de cómo se va a gestionar ese proyecto, va a ser que va a tener una mayor o menor incidencia en justamente poder hacer ciertas invitaciones. Pero siempre lo mejor es que se involucren absolutamente todos aquellos que estén relacionados con aquel producto que vamos a desarrollar, o por lo menos con aquellos requisitos que se van a ver en ese momento. Digo, si vamos a desarrollar algo para atención al cliente, quizás que participe alguien de finanzas no tenga tanto sentido. O sí, dependerá justamente de eso que vamos a estar, de esos requisitos que vamos a estar recolectando. Después, ¿qué otra buena práctica tenemos? Documentar. Del modo que sea, como sea que lo realiza la organización, pero documentar. ¿Por qué? Porque va a ser ese lugar al que vamos a ir a consultar todos, en algún momento, todo el equipo que va a estar trabajando, cuando existe alguna duda. Entonces es importante que esté documentado. Y que esa documentación sea clara, sea concisa, es decir, aplique justamente a lo que necesitamos, y eso también lo que nos va a ayudar es a evitar la ambigüedad, ¿sí? Algo que es claro, que es conciso, nos ayuda a todos a trabajar y a llevar adelante, en este caso, el cumplimiento del objetivo, que va a ser entregarle ese producto al cliente. Después, que también es una buena práctica, priorizar los requisitos. Probablemente todo no tiene desarrollo, todo no tiene el mismo nivel de importancia y es importante priorizarlo. ¿Por qué? Porque eso también nos va a ayudar en lo que es el cronograma del proyecto. ¿Se acuerdan que hace un rato cuando hablábamos de las 4P mencionábamos que para proyecto tenemos los tiempos? Bueno, justamente para administrar bien esos tiempos es importante priorizar requisitos. Todo junto no se puede hacer, va a haber cosas que se necesitan hacer antes y otras que se pueden ir haciendo después o que se pueden ir entregando de manera paulatina. Y después, obviamente, validar y obtener aprobación. Esto es súper importante, porque esto lo que nos permite es saber que justamente esto que nosotros estamos recolectando, levantando estos requisitos, se entiende. Es importante que, bueno, si bien en algunas metodologías, como vamos a ver en la ágil, no está todo escrito en piedra, así como hablamos nosotros en nuestro calendario, es importante obtener esa aprobación para saber, bueno, cuál es la línea que nosotros estamos siguiendo. ¿Dudas hasta acá? ¿Consultas? Nada, seguimos entonces. Bien. No vamos a hacer ahora el ejemplo práctico, lo vamos a hacer en la clase que viene, pero les quiero hacer un comentario en relación a ciertas notitas que yo voy dejando en las diapos. Fíjense que acá hay una que dice spoiler alert. ¿Por qué? Hace un rato yo les contaba que el parcial va a tener parte teórica y parte práctica, y que la parte práctica va a ser muy similar a las prácticas que veamos en clase. Siempre van a tener en las diapos las prácticas que, digo, de un ejercicio similar puede entrar en el parcial con esa marquita. Así ya saben en cuáles tienen que hacer foco, ¿sí? O si hay dudas y consultas, saben que sobre esa mejor no se queden con ninguna porque va a entrar algo similar en el parcial. Profe, a ver si entendí bien. Usted después de cada clase va a poner las diapositivas en el Drive, ¿es eso? Sí, voy a poner las diapositivas en el Drive, eso es así, pero a lo que me refiero es otra cosa. No, sí, es que miré y no vi nada y por eso. No, es que recién subí el Drive. Recién en el break, generé el Drive, ¿pudiste entrar? Ahora me fijo, miré antes. Pensé que habías entrado, pensé que me decías que habías entrado. Bueno, yo generé el Drive recién en el break y le subí alguna información. Ahora después igual vamos a hablar de lo que le subí.
Pero a lo que me refería era a que tengan en cuenta que las diapos que tienen ese spoiler alert son prácticas para justamente los parciales. Bien, les decía, vamos a hacer los ejercicios en la próxima clase, así avanzamos con lo que es la teoría. La clase que viene, acuérdense que no tenemos clase, y la siguiente estaríamos haciendo la parte práctica. Bien, una vez que recolectamos los requisitos, la fase siguiente del ciclo de desarrollo de software es el análisis y el diseño del sistema, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos en claro cuáles son los requisitos, pasamos a esta fase, ¿sí? Y en esta fase lo que nosotros estaríamos haciendo es justamente traducir todos esos requisitos en aquello que vamos a construir. Y acá tenemos, bueno, justamente ahí están mencionados algunas herramientas que podemos utilizar, como son los diagramas de UML, diagramas de flujo. Después, si hablamos de alguna metodología en particular, vamos a tener, por ejemplo, en el caso de Scrum, vamos a tener historias de usuario, criterios de aceptación. Les menciono algunas palabras, después lo vamos a ver en profundidad. Entonces, justamente acá, lo que vamos a hacer va a ser plasmar todo eso que requiere el cliente y que ya tenemos validado y que sabemos que eso es lo que necesita, en herramientas que nos van a servir, por decirlo de alguna manera, puertas adentro del equipo, para desarrollar, para construir ese producto que vamos a empezar a entregarle al cliente. Y hago la salvedad, yo digo, vamos a empezar a entregarle porque pienso más que nada en metodologías ágiles. Porque si hoy llegamos, vamos a ver que las metodologías tradicionales o estructuradas o cascada, waterfall, como también se las conoce, tienen una manera de entregarle las cosas al cliente diferentes. Pero en un ratito lo vamos a ver. Entonces, bueno, fíjense que acá seguimos con también un poco lo que hablábamos recién, la importancia de la documentación clara. ¿Por qué? Porque todo aquello que nosotros clarifiquemos en esta instancia y que esté claro para todo el equipo, va a ser transparente para todo el equipo va a poder tener acceso, lo va a poder consultar y no va a generar ningún tipo de dudas, ningún tipo de ambigüedades y demás. Bien, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, seguimos mencionando algunas herramientas, como puede ser la identificación de actores, los casos de uso, diagramas de flujo hablamos antes, ahora hablamos de flujo de trabajo, volvemos a mencionar UML, y todo esto va a depender, digo, de qué es lo que vayamos a usar para todo lo que es la parte de análisis, de justamente el equipo en el que vayamos a trabajar, cómo es que documenta todos aquellos requerimientos que en la etapa anterior se fueron levantando, ¿sí? Acá mencionamos algunos como para que estén presentes. De hecho, también va a haber herramientas que se van a usar, diferentes herramientas que se van a usar justamente para crear toda esta documentación. Y vuelvo a decirles, depende mucho del equipo en el que uno está trabajando, de la empresa en la que uno está trabajando, y en algunos casos inclusive de cuáles son los requerimientos no funcionales en este caso que pueda tener, si estamos trabajando para un cliente, ese cliente. Porque quizás esa documentación el cliente no forma parte del contrato, pedirla y la necesita de tal manera. ¿Dudas, consultas? ¿No? Seguimos. Bien. Y también, así como hablábamos del análisis, todo lo relativo al diseño, ¿sí? Que va a ser justamente, entre algunas cosas, todo lo que está relacionado también va a formar parte de esta etapa, ¿sí? Definir justamente cuál va a ser la estructura de ese sistema, definir cómo se va a desarrollar, como dice ahí, los componentes del sistema, qué base de datos se va a usar, las interfaces del usuario, cómo van a ser. Todo, absolutamente todo lo relativo a cómo se va a diseñar ese sistema lo vamos a definir en esta etapa. Serían como las bases de cómo vamos a trabajar. Y por el otro lado, así como vimos en las 4P, también vamos a saber los procesos, que es justamente esa metodología con la que vamos a trabajar. Entonces, fíjense que todo tiene relación con todo, ¿sí?
esas 4P que vimos hace un ratito también se relacionan con el ciclo de desarrollo del software y nos dan justamente ese marco, esa metodología en relación a cómo vamos a trabajar. Bien. Siempre es importante la documentación. ¿Por qué? Porque es lo que nos permite darnos vuelta o consultar y ver cómo se realiza algo, desde cuál fue el requisito del sistema a cómo se realizó el análisis y cómo justamente se va a diseñar o se estableció ese diseño para ese producto que vamos a desarrollar, ¿sí? Pasamos a la siguiente etapa, que sería el desarrollo en sí. ¿El desarrollo en sí qué es? Si lo dijéramos rápidamente, sería codear, pero es mucho más que codear, ¿sí? Es justamente desde programar hasta crear esa base de datos que se definió en arquitectura, cómo se iba a crear y demás. Como bien dice ahí, la selección del lenguaje, si es que ya no estaba seleccionado anteriormente, acá se va a seleccionar y se va a poner en práctica justamente qué herramientas también de desarrollo se van a usar, cómo se van a manejar las versiones, ¿sí? Seguramente ustedes en alguna materia de programación ya vieron algo relacionado con Git y todo eso que se haya definido se va a poner en práctica en esta fase. Y en esta fase lo que se va a ser comenzar a desarrollar el producto, ¿sí? Comenzar a desarrollar esos requerimientos que en la etapa 1 se tomaron con el cliente, que en la etapa de análisis y diseño se definieron cómo se van a llevar adelante, acá se van a llevar adelante, se van a construir. Bien, un poco más de lo que hablábamos recién, nos trae esta diapositiva. Bueno, y por acá también, justamente, todo lo relativo a lo que es el desarrollo. Cómo se van a integrar los módulos, qué librería se va a usar, cómo se van a gestionar las dependencias, si va a haber herramientas de integración continua. Absolutamente todo lo que es relativo al desarrollo va a estar en esta etapa, en la etapa 3, esta etapa o fase, la fase 3. Y también, ¿cuáles van a ser esas pruebas iniciales que se van a realizar? ¿Sí? Esas pruebas tempranas que se van a realizar para justamente detectar errores en el desarrollo. Bueno, lo que hablábamos hace un ratito en relación a lo que es el control de versiones y la gestión del código también va a estar relacionada o también va a tener incidencia en esta fase 3, que es la fase del desarrollo. Bien, recolectamos requisitos en la fase 1, definimos el análisis y el diseño en la fase 2, en la fase 3 desarrollamos y ahora ese desarrollo va a pasar a la fase 4, que es la fase de pruebas y testing, donde justamente lo que se va a verificar es que ese producto que se desarrolló funcione como se espera, ¿sí? Y acá vamos a tener una serie de pruebas. Pueden ser pruebas unitarias, pueden ser pruebas de integración, pruebas de sistema, pruebas de aceptación. Las pruebas de aceptación las hace el usuario. Nosotros le entregamos el producto y el usuario lo prueba y nos da su aceptación, su visto bueno. Bueno, y ahí están mencionadas algunas herramientas, pero bueno, para pruebas hay un montón de herramientas que se utilicen. Y algo importante también de esta fase de pruebas es que no solo se va a verificar el funcionamiento de ese producto, tal como lo esperado, sino que también lo que va a suceder es documentar los errores que pueden haberse detectado y justamente documentar la contraprueba o la reprueba cuando esos errores ya fueron solucionados para validar justamente que fueron corregidos. Y eso es importante porque también cuando aparece un error, el documentarlo lo que nos invita es a que no vuelva a suceder y a que de suceder sabemos, en el caso de, estamos trabajando con una versión que tenía un error, se corrige, el error ya no existe, se le entrega al usuario, se publica, el se publica normalmente se denomina deployar o hacer un deploy en producción, es decir, que todos los usuarios que tenían acceso, por ejemplo, si estamos hablando de una aplicación, van a poder acceder a una nueva versión. Si, por ejemplo, en deploys o despliegues siguientes a producción vuelve a aparecer un error, bueno,
Eso nos permite justamente empezar a ver qué es lo que está sucediendo, porque en una versión anterior algo se había solucionado, estaba documentado que esa solución había sido efectiva y ahora volvimos un paso para atrás. Un poco acá los tipos de pruebas de software que existen, estas que mencionábamos recién, unitaria, integración, funcionales, de sistemas, las de aceptación del usuario, de rendimiento. Muchas veces las aplicaciones que nosotros estamos creando van a tener mucho público. Entonces, por ejemplo, imaginen la aplicación de inscripción, en el caso de ustedes estudiantes, a materias, a finales. Llega un momento, un día en particular de un mes en particular, en el cual todos se quieren inscribir, supongamos, a un final. Bueno, justamente, para que una aplicación funcione, cuando hay muchos usuarios que la están usando, se realizan previamente pruebas de rendimiento para justamente conocer cuántos usuarios se denominan concurrentes esos usuarios, que quiere decir que todos al mismo tiempo están tratando de hacer una misma acción. ¿Cuántos usuarios concurrentes soporta esa aplicación? Digo de estudiantes, pero también podría ser una aplicación bancaria, una aplicación de e-commerce en el momento de algunas de estas etapas en el año en las cuales hay superventas, ahora no me sale, Black Friday y todos esos días de ventas. También sería interesante que la aplicación haga una prueba de performance o de concurrencia de usuarios. Y también pruebas de seguridad. ¿Justamente para qué? Para evitar vulnerabilidades, para evitar que esa aplicación o ese producto que nosotros estamos entregando pueda sufrir algún ataque. Es decir, para asegurarnos de que justamente sea seguro. ¿Dudas, consultas hasta acá? Bien, seguimos. Bueno, dentro de lo que son las pruebas podemos tener pruebas manuales que son realizadas por una persona, ¿sí? Que lo que hacen básicamente es seguir o llevar adelante un caso de prueba que tiene detallado, o pueden ser automáticas, ¿sí? Esto va a depender un poco de cuál es el objetivo de esa prueba que se está realizando. Después mencionamos algunas herramientas puntuales. Obviamente en el examen yo no les voy a tomar herramientas ni nada por el estilo, simplemente se mencionan en los fines de que conozcan, cuando hablamos de pruebas, cuáles pueden ser algunas, pero hay millones, así que estas son solo algunas. Bien. Seguimos en relación a las fases. Denme un segundito, si acá estamos igual que con las pruebas. Seguimos con las fases. Pasamos a la fase 5. Recién hablábamos un poquitito porque mencionábamos que una aplicación llega a producción y hablábamos de deploy o despliegue. Entonces, recolectamos requisitos en la fase 1, analizamos y diseñamos justamente cómo vamos a generar esa solución, ese producto, la desarrollamos en la fase 3, la testeamos en la fase 4, es decir, la probamos con todas las características que acabamos de mencionar, y en la fase 5 la vamos a implementar y desplegar. ¿Qué significa esto? Bueno, justamente que vamos a publicar, deployar es un término que se utiliza muchísimo, publicar ese producto. Si estuviéramos hablando, vuelvo a lo mismo, una aplicación sería publicar esa aplicación, por ejemplo, en un store, para que la utilicen los usuarios finales. O publicarla, digo, en el ambiente que corresponda, puede ser también solo para acceso restringido a algunas personas, pero bueno, eso después será parte justamente de esos requisitos o requerimientos que tenga la aplicación. Pero justamente implementar y desplegar es eso, es hacer la entrega, la puesta a punto, la puesta en línea de esa versión o de ese producto o esa versión de producto que acabamos de desarrollar y de testear, ¿sí? Bien, para que justamente se lleve adelante esta fase, hay ciertos objetivos que llevar adelante. Por ejemplo, uno muy importante es justamente tener ese entorno de producción, porque si nosotros pensamos en, no sé, una nueva versión de WhatsApp ya lo tenemos todos instalado en nuestros celulares, se publica una nueva versión, eventualmente el celular nos avisa de actualizar, actualizamos y ya lo tenemos. Pero en el caso de WhatsApp, nosotros tenemos el hardware en el cual está ejecutándose
Pero en algunas otras aplicaciones justamente no existe ese entorno en donde se va a desplegar. Supongamos una página web de un banco. Bueno, justamente ese lugar a donde nosotros vamos a ir a consumir esa página web, bueno, hay que crearlo. Ese sería el entorno de producción. Aquel entorno o aquel lugar al que nosotros como usuarios finales accedemos. Entonces, un requisito para justamente publicar un nuevo producto sería tener ese entorno. Después, obviamente, sería hacer ese despliegue que estábamos hablando recién, ese deploy, con todos esos requisitos que definió o que se definieron justamente en la fase de desarrollo. Después, obviamente, cada vez que uno publica en un ambiente, y ahora amplío un poco más el término, que deploya en un ambiente, y ahora vamos a hablar de qué sería un ambiente, nos vamos a asegurar de que esa acción que hicimos sea correcta, es decir, que todo funcione como lo esperado. ¿Qué serían ambientes? Serían distintos espacios en los cuales se va publicando, en este caso, un producto, como puede ser, por ejemplo, una aplicación X que nosotros hayamos desarrollado. Normalmente, no sé si lo han visto quizás en alguna otra materia, los ambientes que se suelen tener son el ambiente de desarrollo, que es justamente donde desarrollo va a interactuar, el equipo de desarrollo va a interactuar y va a hacer pruebas, es donde va a publicar esa nueva versión, pero en ese ambiente de desarrollo, que es un ambiente al cual no acceden todos los usuarios, que accede un número o un grupo acotado de personas. Después suele haber algún ambiente de testing en algunos casos, en donde justamente se van a hacer las pruebas que veíamos en la fase anterior, y al que es deseable que solo accedan las personas que van a hacer pruebas. ¿Para qué? Para justamente no contaminar el ambiente, para que justamente cuando alguien está realizando una serie de pasos que involucran una prueba, imagínense una funcionalidad que sea el registrarse para una aplicación. Entonces, ¿vieron un formulario de registro común que todos hemos completado al momento de suscribirnos quizás a alguna aplicación? Bueno, si alguien está interfiriendo en las pruebas que está haciendo un tester, no sería lo deseable. ¿Por qué? Porque justamente el resultado que va a obtener va a estar contaminado, va a estar mal eventualmente. Entonces, puede haber ese ambiente de test al que solo accederían algunas personas, como por ejemplo los testers. Después puede haber un ambiente que se denomina UAT, y acá volvemos un poco a lo que hablábamos recién de las pruebas. Hace un ratito hablamos de pruebas de aceptación del usuario. Justamente el ambiente de UAT se usa para que el usuario pueda probar ese producto. Después, más o menos, puede haber otra serie de ambientes de demo, que se usen para ir a vender, por ejemplo, una aplicación. Entonces, uno tiene un ambiente de demo porque va a ir a ver a un cliente y le quiere vender una aplicación. Entonces, bueno, justamente, inclusive le puede entregar acceso a ese cliente, y después va a estar el ambiente productivo. Entonces, para todos estos ambientes se van a ir publicando las diferentes versiones. Bueno, todas esas publicaciones se van a ver o se van a llevar a cabo en esta fase que estábamos viendo recién. Y siempre dentro de esta fase de implementación y despliegue, ¿qué es lo que puede suceder? Que no solo tengamos que publicar una aplicación, que es lo que estábamos viendo recién, sino que vieron que en algún momento, sobre todo en la etapa de análisis y diseño, hablamos de la base de datos. Puede ser que necesitemos migrar datos que tengamos de otro sistema, que necesitemos publicar nuevos datos en las bases de datos. Bueno, pues todas esas labores se van a hacer en esta fase. También en esta fase se puede capacitar a los usuarios, ¿sí? ¿Para qué? Para utilizar esta aplicación. Obviamente, estos ambientes, sobre todo los productivos, se van a monitorear, y acá lo relacionamos con lo que hablábamos hace un ratito de los riesgos. ¿Para qué? Para identificar problemas que puedan ocurrir, ¿sí? Riesgos, como los hablábamos hace un ratito. Bien, bueno, acá está un poco lo que les mencionaba recién, todo el punteo de lo que les mencionaba recién. ¿Y dudas hasta acá? ¿No? Ok. Bien, y por último pasamos a la fase de mantenimiento. Que esta fase sería una fase en la cual nos encontramos cuando ya tenemos un producto que se está utilizando,
Y en función justamente de ese uso, es necesario hacer algunas correcciones, algunas mejoras, cambiar algo, adaptar algo a quizás un contexto diferente de aquel momento en el cual se desarrolló. Esta es la fase de mantenimiento, donde también eventualmente podrían ocurrir errores, los cuales también vamos a tomar como parte del trabajo por realizar y dependiendo justamente de la criticidad del error, se van a llevar adelante. Bueno, el punteo de lo que acabamos de revisar recién. ¿Dudas hasta acá? ¿Consultas? Bien. Bueno, y acá un poco de las actividades claves de la fase de mantenimiento. Hace un ratito cuando nos estábamos presentando, uno de sus compañeros contaba que trabajaba en una mesa de servicio. Bueno, justamente todo lo que es el reporte de incidencias que van ocurriendo cuando se está usando una aplicación forma parte de ese input, ese trabajo, por así decirlo, que recibe en este caso una mesa de servicio y justamente también la solución de esos problemas o el encauzar ese inconveniente para que alguien, sea de ese equipo o de otro equipo, lo solucione. Todo eso va a estar justamente relacionado con esta fase de mantenimiento. Y lo que hablábamos recién, las mejoras, las actualizaciones y todo lo que va a ser ese soporte continuo que se le puede dar al usuario. ¿Dudas, consultas hasta acá? ¿No? Ok, bien. Hasta acá vimos estas 6 fases del ciclo de vida de desarrollo del software. Para estas 6 fases, en la práctica, se llevan a cabo de formas diferentes. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de la metodología, de ese marco de trabajo. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de las 4P eran los procesos que usemos justamente para trabajar en el equipo de desarrollo de software? Entonces acá vamos a hacer una breve introducción, después vamos a ir mucho más en detalle, a las metodologías que existen. Acá justamente dice puntos claves de Waterfall, que es cascada, o metodologías tradicional, y metodologías ágiles. ¿Escucharon hablar de estas metodologías? Sé que algunos están trabajando con estas metodologías porque lo conversábamos hace un ratito, pero en general consulto si, por ejemplo, conocen las metodologías tradicionales o Waterfall o cascada. ¿Sí, no? Sí, está la LIA, ¿no? A ver, ¿cómo es eso? A ver si me recuerdo del curso que hice. Vamos primero. Era primero terminar, entregar y solo después se sabían los defectos y eso llevaba mucho tiempo, costaba mucho más. Bien. Y después se implementó los ágiles, que es hace una parte, entrega, ¿no? Exactamente, exactamente. Va exactamente por ahí. Las metodologías tradicionales o Waterfall o cascada, lo que hacían era trabajar de manera secuencial. ¿Sí? ¿Qué sería secuencial? Empieza una parte, cuando esa parte termina, recién arranca la siguiente. Y después la que sigue, la que sigue y la que sigue. Y eso, como decía recién la compañera, lo que hacía era que hasta el final de todo ese recorrido no se supiera qué era lo que pasaba con ese producto. Por el contrario, las metodologías ágiles lo que hacen es trabajar de forma similar, pero en intervalos cortos. Entonces, en lugar de tener un gran alcance, un montón de requisitos que se van a desarrollar, tiene algunos requisitos que se desarrollan, que se prueban, que se le muestran al cliente, que el cliente dé el ok, que se llevan a producción y que se vuelve a hacer lo mismo. Pero todo en ciclos cortitos. Es como la versión de cascada chiquitita, para verlo de alguna manera. Entonces eso permite muchas cosas. Entre otras, tener una respuesta del cliente y esa respuesta del cliente nos da información
para mejorar eso que estamos realizando. Entonces, vamos a ir a este gráfico que... Ahí va. Fíjense, este gráfico de cascada lo que está mostrando es lo que hablábamos recién. En cascada, primero que se hacía, se recolectaban todos los requisitos, ¿sí? Entonces, se recopilaba absolutamente todo lo que necesitaba el cliente. Se documentaba absolutamente todo. Y esto cuando se hacía al inicio del proyecto. Cuando toda esa recolección de requisitos había finalizado, se pasaba a hacer el análisis del sistema. Fíjense que es similar a lo que vimos recién del ciclo de desarrollo de software. Pero el ciclo de desarrollo de software es un ciclo en cómo desarrollamos un software y la metodología ágil era una manera de trabajar. Entonces, se llevaban meses recolectando requisitos. Cuando terminaban esos meses, pasaban la parte del análisis. Entonces, justamente lo que se hacía era detallar esos requisitos y definir técnicamente cómo se iban a solucionar o cómo se iba a brindar una respuesta a esos requisitos. Otros tantos meses. Cuando se terminaba con el análisis, se pasaba al diseño. Entonces ahí se creaba la arquitectura de software, se preparaban todo lo relativo a lo que iba a ser el diseño, otros más meses, ¿sí? Si lo pensamos en un año, supongamos que enero y febrero eran para todo lo que era recolección de requisitos, marzo y abril para todo lo que era análisis de sistema, para todo lo que era diseño, mayo y junio. Estamos a mitad de año. En julio, vuelvo a lo mismo, ¿no? Para hacer un ejemplo y llevarlo a una línea de tiempo. Empezaba todo lo que era el desarrollo, la codificación, el codeo. 3 meses tardaban, supongamos. Creo que íbamos por julio, serían julio, agosto y septiembre. Perfecto. Terminaba septiembre y en octubre y noviembre se iban a hacer las pruebas. Piensen que esto se arrancó en enero. Estamos en octubre y noviembre y se iban a hacer las pruebas. Perfecto. Para diciembre se iba a implementar esa aplicación que se había comenzado a hablar en enero. ¿Qué piensan que podía pasar a lo largo de ese año? ¿Qué imaginan que podía haber pasado? Llévenlo al terreno quizás personal. Un objetivo que se pusieron en enero, ¿qué puede pasar en diciembre? ¿Hay alguien ahí? Puede cambiar ¿cómo es? Cosas externas que uno no puede controlar. Exactamente. Pasó tiempo y pueden haber cambiado, como bien dice el compañero, pueden haber ocurrido cosas que justamente hagan que después de un año todo cambie. Y ese que todo cambie puede hacer que aquello que en enero era un requisito, en diciembre ya no lo sea y que para peores no sirva, ¿sí? Imagínense una aplicación de un banco. Llevémoslo a algo de nuestro día a día, lo que sucedió hace poquito. Hasta hace un tiempo nosotros no podíamos, o podíamos con cierto límite, comprar moneda extranjera. Ahora se supone que se puede comprar moneda extranjera, no sé, yo no lo he probado, pero se supone que se puede comprar moneda extranjera desde cualquier aplicación del banco. Imagínense si a principio de enero el banco trabajó en que no se puedan comprar en un desarrollo para que no se pueda comprar moneda extranjera y que va a estar terminado en diciembre. A mitad de año, más o menos, o al principio de año, ya no sé ni cuándo estamos, cambiaron las cosas. Entonces no serviría todo ese trabajo que se hizo. Por otra parte, esta manera de trabajar secuencial, esto de termino, lo paso al otro, termino, lo paso al otro y va llevando tiempo, genera o plantea una rigidez en el modelo, ¿sí? Entonces, algo que es rígido, algo que no permite cambios, probablemente o muy fácilmente deje de ser útil y deje de servirnos, ¿sí? Porque como decían recién, el contexto cambia. Entonces, justamente esa poca adaptabilidad de lo que era una metodología tradicional o cascada
es lo que hacía que, acuérdense que hablamos de las 4P, y para proyectos dijimos tiempo, costos y recursos. En enero se tomaron un montón de requisitos. En función de esos requisitos se hizo un análisis, un diseño, se contrataron desarrolladores. Se gasta mucho tiempo, se gasta mucho dinero y muchos recursos, ¿sí? Y, digamos, como desventaja, como contrapunto, no solo una metodología tradicional no se adapta a los cambios, sino que probablemente sea muy costosa. ¿Por qué? Porque todos esos cambios que hay que hacer involucrarían mucho dinero. Y por sobre todo, fíjense en este ejemplo que hablábamos del año, es lenta. El cliente no veía nada hasta esa última etapa. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No? Ok. Entonces, ¿qué pasaba? Las metodologías tradicionales no se adaptaban al contexto actual en el que todos vivimos, ¿sí? Cuando se le entregaba algo al cliente estaba desactualizado, el cliente había invertido un montón de tiempo, un montón de dinero y demás. Entonces, justamente, de ese contexto que existía y de justamente la consecuencia que generaba el uso de las metodologías tradicionales, es que se crearon las metodologías ágiles. ¿Cómo funcionan las metodologías ágiles? Bueno, funcionan de una manera totalmente diferente. Hace un ratito lo comentaba una compañera de ustedes. No es que dejamos de hacer cosas porque estemos usando una metodología ágil. Lo seguimos relacionando con lo que vimos recién. La metodología ágil nos da ese marco de trabajo, ¿sí? Sabemos cómo van a ser nuestros procesos. ¿Se acuerdan que es una de las 4P que mencionábamos recién? Sabemos justamente cómo van a ser nuestros procesos, sabemos cómo vamos a trabajar, pero vamos a trabajar de una manera diferente. De esa manera que vamos a trabajar, lo que vamos a hacer va a ser darle a esa parte interesada de ese usuario o a ese cliente la posibilidad de constantemente estar teniendo una nueva versión del producto. ¿Eso qué le permite? Le permite primero adaptarse a los cambios. Normalmente en las metodologías ágiles se trabaja por ciclos. En particular en Scrum, esos ciclos se llaman sprint. ¿Y qué es un sprint? Es un periodo de tiempo. En general, lo habitual es que sean 2 semanas. Entonces, cada 2 semanas vamos a estar entregándole al cliente una partecita más de ese producto. Y si eventualmente hubiese algún cambio, como cada 2 semanas estamos entregándole algo al cliente, y después vamos a ver muy en profundidad cómo es todo el ciclo de la metodología ágil, pero cada 2 semanas estamos decidiendo qué es lo que vamos a desarrollar. No lo tenemos definido desde el principio. Si conocemos los requisitos, sabemos el objetivo que tiene el cliente, conocemos el objetivo del negocio, sabemos para qué quiere lo que quiere, pero cada 2 semanas estamos volviendo a definir qué es lo que se va a construir. Entonces, si algo cambiara, probablemente, como mucho, dentro de 2 semanas lo vamos a poder empezar a desarrollar. Si fuese muy grave, podemos empezar a desarrollarlo más inmediatamente. Pero si no, dentro de 2 semanas podemos empezar a desarrollar ese cambio. Entonces, eso nos permite adaptarnos constantemente. ¿Y qué es lo que le permite al cliente? Que esa aplicación que está lanzando, o de esa aplicación que está lanzando, si fuese una aplicación, de ese producto que está lanzando, si lo va a llevar a producción, que es lo que hablábamos recién, y se despliega en producción, ese publicarlo para el usuario final, cada 2 semanas va a estar teniendo respuesta de esos usuarios. Y cada 2 semanas vas a ver si esa nueva funcionalidad, y lo llevo a WhatsApp otra vez, porque digo, es una aplicación que todos usamos, cada 2 semanas se va a saber si esa nueva funcionalidad le sirve o genera un problema, porque cada 2 semanas va a conocer justamente si aquello que se acaba de desarrollar le es útil a ese usuario final, a esa parte interesada o a ese cliente. ¿Dudas, consultas hasta acá? ¿No? Ok.
seguimos. Las metodologías ágiles, voy a cambiar, bueno, acá está la comparación que un poco lo venimos haciendo. Voy a volver a la diapo anterior. Las metodologías ágiles tienen como característica que todo lo que vimos que se realiza en la metodología tradicional se va realizando en ese ciclo o en ese sprint. ¿Por qué se puede hacer de esa manera? Porque se tiene un foco, un objetivo puntual sobre el cual se va a trabajar. Y ese objetivo, que es acotado, trabajamos para ese objetivo y cada 2 semanas podemos seguir trabajando con el mismo objetivo a lo largo de bastante tiempo, pero cada 2 semanas vamos a estar entregando algo de ese objetivo. Bien, acá tienen una comparación justamente entre metodologías ágiles y waterfall o tradicionales. Bien, clase que viene vamos a hacer también un ejercicio práctico. Y quiero ver cuál es la próxima que viene. Esta la vamos a dar la clase que viene. Ok, bien. ¿Dudas, consultas hasta acá? ¿Nada? No. Ok, bien. Clase que viene, que no es el jueves que viene, sino el siguiente, vamos a hacer varias prácticas, ¿sí? Va a ser una clase probablemente fuerte en todo lo que sea práctica, en donde vamos a aplicar muchas cosas de las que vimos acá, de las que vimos hoy. Entonces, dentro de lo que es el campus, yo les dejé una carpeta. Como no nos vamos a ver hasta dentro de 2 semanas, lo que sería un sprint, quiero que todos chequeen, que puedan ingresar al campus, que puedan ver esa carpeta y que hablemos acerca de algo que ya está ahora en esa carpeta. Así que les pido a todos que prueben justamente el acceso. Profe, está vacía la carpeta. ¿Vacía, vacía? Uh-huh. Ok. Que tiene fecha de hoy, o sea, el nombre es la fecha de hoy, ¿no? Hay un archivo que es el calendario y después esa carpeta. Ok, tan vacía no está entonces. Ok. Para mí aparece fuera el calendario, pero bueno. Sí, tal cual, es así. Quiero que me confirmen si todos pudieran acceder. Levanten la mano a medida que van pudiendo acceder. Así vamos. Profe, acá me aparece el calendario y una carpetita con la fecha de hoy. Es así, eso es lo que tendrían que ver. Una carpeta con la fecha de hoy y un Excel con el calendario que se llama 2025-01. Tengo 10 personas que pudieran acceder. ¿El resto puede acceder? ¿El resto está o están ausentes? Sí, puedo acceder, sí, puedo. Ok. Esa mano arriba entonces, así vamos usando el contador del Meet. Profe, ¿puedo hacer una consulta? Sí, claro. Estoy muy adelantada, pero no me quedó clara una cosa. ¿Del parcial que es en grupo o individual? No, individual. Individual. Está. Entendí, listo. Sí. No, está bien, es súper válida la pregunta. El parcial es individual. No, por las prácticas que dijo. Listo, entendí. Gracias, profe. No, por favor, ahora igual aclaramos ahí. Sí, la carpeta 2025-0424 va a estar vacía porque ahora les voy a subir la presentación. Bien. Martina, ¿puedes acceder a la carpeta? Es el Drive, ¿no? Sí. Sí. Súper. No me cargaba el campo. ¿María? Sí, también. Fabiola, ¿pudiste acceder? Sí, ok. ¿Y Sofía? No sé si Sofía, estabas 2 veces conectada. Sí, estabas 2 veces conectada. Súper, bien. Bueno. Carpeta con una fecha, 2025-0424, hoy. De ese modo van a tener todas las clases. Para todas las clases van a tener una carpeta. Adentro de esa carpeta, después de que finalice cada clase, ¿qué van a encontrar? Van a encontrar la presentación que vimos y van a encontrar los prácticos, los accesos a los prácticos que fuimos haciendo en cada una de las clases. Por ejemplo, hoy van a tener la presentación y las respuestas de las 2 preguntas que hicimos por Mentimeter. 2 hicimos, ¿verdad? 2 o 3.
o 3 que hicimos. Por ahí tengo las capturas. Bien. Y así van a encontrarlo todas las clases. Después, ¿qué es lo que van a encontrar en la carpeta 202501? Fíjense que tienen la semana, la clase, si tuvimos clase o no, como para que tengan ese calendario ordenado, en este caso en la clase 1, que es la clase de hoy, 24 de abril, después yo les voy a dejar los temas que vimos, por si en algún momento ustedes necesitan ir a buscar algún tema, sepan a qué carpetita tienen que ir a buscar esa presentación, ¿sí? Súper. ¿Dudas hasta acá? ¿Consultas? No. Ok. Y fíjense que en el calendario ya tenemos las fechas de parciales y recuperatorios. Vuelvo a decir lo que dije al principio. No están escritas en piedra, ¿sí? Esto es como las metodologías ágiles. En función de cómo vamos avanzando clase a clase, vamos a mantener esas fechas o eventualmente las vamos a modificar. Nunca las vamos a adelantar. La intención, ¿cuál es? Que si no llegamos a ver algún tema y es necesario que lo vean para el parcial, bueno, en ese caso trasladaremos el parcial a una clase, ¿sí? Pero nunca lo vamos a adelantar. Entonces, ya saben todos que por lo menos el parcial para esta materia, el primero va a ser el 29 de mayo y el segundo el 3 de julio, ¿sí? Y las clases siguientes, sus recuperatorios correspondientes. ¿Dudas hasta acá? ¿No? Ok. Aprovechamos y repasamos cómo van a ser los parciales. Los parciales son individuales, ¿sí? Los parciales son individuales. El día del parcial yo les voy a compartir un enlace que va a ser el acceso que van a tener al tema que les toque del parcial para resolverlo. El parcial que va a tener un componente teórico y un componente práctico. ¿Qué va a ser o qué va a incluir el componente práctico? Digo, el teórico van a ser preguntas del tipo choice para que ustedes respondan. Eventualmente podrán tener alguna para desarrollar. Y el componente práctico van a ser ejercicios similares a los que veamos en clase. En particular, recuerden que en cada una de las presentaciones, cada vez que vemos un ejercicio similar al parcial, yo les voy a poner esa indicación de spoiler alert, ¿sí? Así ya saben que algo similar puede entrar en el parcial. ¿Dudas, consultas hasta acá? ¿Nada? Ok, bien. Pasamos a la segunda hoja. Fíjense que la segunda hoja dice grupos. ¿Para qué van a servir los grupos? Para los prácticos que vamos a hacer. Los prácticos en la cursada van a ser en grupo. En el parcial van a ser individuales, pero en la cursada van a ser en grupo, ¿sí? Entonces, denme un segundo que me voy a fijar cuántos presentes tuvimos en el día de hoy. No solo... Ok. Bien. No. Momento. Además, por ahí. Sí, perfecto. Vamos a suponer que la persona que está ausente, solo está ausente esta clase. Somos 23 personas, son 23 estudiantes en la cursada. Entonces, los grupos van a ser como máximo de 5 personas, entre 4 y 5 personas. Entonces, en esta hoja que dice grupos, entre esta clase y la clase que viene, que es dentro de 15 días, van a ir colocando nombre, apellido y el número de grupo. Vamos a elegir número de grupo. Pongan el número que quieran de grupo. La intención, ¿cuál es? Es organizarnos para que la clase que viene, que es 9 de mayo, ¿no? ¿La clase que viene? No, 8 de mayo. 8 de mayo ya podamos empezar con la práctica y no tengamos que dedicar tiempo de la clase para justamente generar los grupos. ¿Dudas hasta acá? ¿No? Ok, bien. Entonces, entre hoy y la clase que viene, nombre y apellido y grupo. Y que todos tengan grupo. Si alguno, por alguna razón, no tiene grupo hasta el 8 de mayo, me escribe esa semana y vemos cómo podemos solucionar esa situación, ¿sí? Bien. Profesora. Sí. Perdón, ¿puedo dar una sugerencia? Vamos, sí.
No creo que todos se conozcan y tal vez sería más fácil a través de la lista de presencia ya separar ahí entre los 4 y 5 y no sé, por apellido quizá, porque no sé qué dicen los demás. Lo ponemos a votación. Bajamos todas las manos, hacemos una votación. Bien. Sí, estoy de acuerdo. Sí, Jorge, decinos. Ok, sí, que estoy de acuerdo con lo que dijo la compañera. Ok, ahora vamos a hacer una votación. ¿Quiénes prefieren que los grupos los arme yo? Levanten la mano. Vamos a darles tiempo. Se cierra la votación. A ver, bueno, tenemos problemas. No me bajen la mano. Esperen, momento. Levanten la mano quienes prefieren que el grupo los arme yo y déjenla levantada, porque es la única manera de que yo poder contar. Listo, se cierra la votación. Tenemos un problema. La mitad, si no me está dando mal acá el contador, quiere que yo arme los grupos, con lo cual la otra mitad no lo quiere. ¿Por qué no nos agrupamos entre los que tenemos levantado la mano? Digo. Bueno, los dejo que lo resuelvan ustedes, ¿sí? ¿Yo puedo proponer algo, profe? Solo puede levantar la mano quien tiene. Profe, yo puedo proponer, yo me anoto en el sheet con grupo 1 y el que quiera se anota conmigo hasta un máximo de 5. Yo no conozco a nadie, así que... También es una alternativa. El objetivo es que al jueves 8 tenemos que tener grupos armados. Por ahí compartieron un enlace de WhatsApp. Fíjense, no lo puedo fijar al mensaje. Fíjense para también estar comunicados por ahí. Estamos mitad y mitad, así que no podemos obtener, digamos, un resultado para saber qué camino seguir. Opciones, ¿cuáles? Quienes quieran generar grupo porque ya se conocen, los generan entre ustedes. Quienes no tengan grupo pueden hacer, como dijo recién Federico, ¿puede ser? Sí, ya tenemos grupo armado, el grupo 1 se cerró, Listo, ok. Bueno, lo que pueden hacer es justamente eso también, sumarse en el Excel y empezar a unirse por grupos a través del Excel, que es el evento. Si nada de esto les lleva a alguna solución, que sería tener un grupo, bueno, en ese caso, y veamos cómo lo podemos solucionar, ¿sí? Ok, tomo el silencio por un sí. Bien. Entonces, decíamos, hoja 1, cronograma, hoja 2, grupos. La tercera columna dice el link a entrega. ¿Por qué? Porque de las labores prácticas, de los trabajos prácticos que vayan haciendo clase a clase, va a haber una carpeta común en donde va a estar todo lo que hizo ese equipo, ¿sí? Después la van a organizar, si ya la quieren armar y ya la quieren publicar ahí y darme acceso, bienvenido sea, y ahí es donde van a ir dejando todo lo que van a ir realizando en el grupo. ¿Dudas, consultas hasta acá? ¿No? Ok. Sí. Ah, no. Ok, Fabiola. Bien. Último comentario en relación a este Excel. Hay una tercera hoja. La tercera hoja dice enlace por sala por grupos. Les explico. Pueden bajar las manos ya todos así, no se cansan. Les explico. Meet, la versión que nosotros tenemos en la Facu, no nos permite generar salas, ¿sí? Yo no puedo generar salas y que eventualmente se puedan conectar a esa sala o puedan volver a esta aula principal. Entonces, lo que hacemos para darle solución a esto es, yo les voy a generar enlaces para cada uno de los grupos. Y ahí se los voy a dejar publicado. Entonces, el grupo 1, cuando se tenga que reunir, sabe que va a esa hoja que dice enlace por sala por grupos y va y se une al enlace del grupo 1. Y así sucesivamente. Obviamente a esas salas voy a tener acceso yo, que voy a ir pasando cuando ustedes están realizando una actividad para ir viendo si hay dudas, si hay consultas, si hay algo que quieran revisar y demás. ¿Alguna pregunta? Ok, bien. Profe, esos links son en el día de la actividad, vos decís.
Los links van a ser fijos, no van a ser del día, son fijos. Son fijos por cada grupo, pero ahí los van a tener como acceso directo para poder unirse, cada uno en su grupo. ¿Sí? Igual siempre empezamos la clase en el link que está publicado en el campus. Siempre nos vemos acá. De acá yo les aviso para que vayan a los enlaces por cada grupo. ¿Sí? Ok. ¿Alguna pregunta extra? ¿No? Bien, súper. Hasta acá llegamos por hoy. En un ratito va a estar todo publicado y nos vemos el 8 en este mismo enlace que está allá.